Eh, este nervio tan mencionado, pues que he mencionado tantas veces, se denomina el quiasma óptico. El quiasma óptico es una congregación, eh, es una congregación que queda en la mitad del cerebro. Entonces viene la luz, es capturada por el ojo, se converge, llega al nervio óptico, el nervio óptico la manda al quiasma y el quiasma sale directo hacia la parte trasera del cerebro, hacia el lóbulo occipital. Este lóbulo occipital es el que se encarga de organizar toda la información de la visión y es normalmente llamado como la corteza visual. Bueno, ahora les voy a hablar del oído. El oído también es un sentido muy interesante porque es la unión de tejido muscular, de tejido cartilaginoso o conectivo. Es la unión de tejido óseo porque tiene, por la formación de huesos que tiene adentro, el tejido neuronal, eh, tipos variados de células, de componentes. Es algo muy bacano. Entonces, bueno, el oído, ¿cómo funciona? El oído está formado por tres partes: el oído exterior, el oído medio y el oído interno. El oído exterior lo que hace es capturar el sonido por medio de la oreja. O sea, la oreja tiene estos canales porque lo que hace es como capturar el sonido y conducirlo de tal forma al oído medio. Por ejemplo, una persona que no tiene orejas no escucha igual de bien porque el sonido es mucho más disperso, ya que no es lo mismo ser capturado por un canal muy pequeño a un pabellón como tal que sirva de como para encauzarla hacia adentro del oído. Es por eso la forma y todo lo que tiene la orejita. Entonces cuando el oído llega a la parte media, esto llega como una vibración. Esta vibración se transmite a través de las paredes del oído y llega a una membrana. Esta membrana se denomina como la ventana oval o más conocida como el tímpano, es más común ese nombre. Esta membrana vibra muy fuerte, pues a nivel de su tamaño, y estas vibraciones se transmiten a través de los tres huesitos del oído, que son el yunque, que son el estribo y que son me falta uno, el, el martillo. Entonces esos huesitos empiezan a vibrar, a vibrar, y esto lo que hace es que transmite el sonido a través de un laberinto de tejido conectivo, que queda antes de un órgano llamado, pues, una parte del oído llamado el órgano de Corti. Cuando llega al órgano de Corti, las vibraciones atraviesan un sonido, un líquido, lo cual acelera su velocidad, de tal forma que este órgano de Corti al final tiene como una especie de células ciliadas sensoriales, las cuales son capaces de convertir este sonido en un impulso nervioso. Y este impulso nervioso viaja a través del cerebro hasta el lóbulo temporal, o sea, ambos los de acá, para organizar el sonido. Pues obviamente tenemos dos oídos, por eso tenemos dos lóbulos temporales, los cuales se encargan de organizar el sonido. Tercer sistema o sentido que manejamos en el cuerpo es el sistema del olfato, el cual es intrínseco de los seres humanos y hace la vida más feliz. ¿Por qué digo que hace la vida más feliz? Porque todos ante un buen olor, nos produce siempre una buena sensación. Y una buena sensación hace que produzcamos dopamina y cortisol en el cerebro y nos haga más felices. Pues, este sistema lo que hace es que tiene un nervio, el cual está recubierto de un epitelio olfativo. Este epitelio olfativo lo que hace es como detectar cada tipo de molécula que llega pues en cada olor. Entonces ellos que atraviesan es como ese epitelio y se empiezan como a diferenciar. Momento que llegan al nervio, él ya sabe como qué tipo de moléculas cada uno, se las detecta y asimismo produce una sensación nerviosa respecto a ese olor.
Es por eso, por ejemplo, que podemos sentir, por ejemplo, que huele una rosa, que huele la basura, que huele la comida, como olores buenos, olores desagradables, olores malos. Eh, este nervio tiene una especie de flagelos que se extienden por toda la cavidad nasal por dentro. Son los encargados de capturar estas moléculas. Este nervio está conectado con el nervio del gusto. Es por eso que muchas veces los sabores que sentimos es más por el olor que detectamos que por el mismo sabor de las cosas. Y cuando leemos algo rico, podemos, por ejemplo, yo comí hace 10 años una comida deliciosa y jamás la volví a probar. Pero hoy le sentí un olor muy parecido y ese olor me puede ayudar a recordar qué comí y el sabor que sentí cuando comí eso. Porque esa es la magia del sistema olfativo, que está conectado con el gusto, entonces es muy importante, por ejemplo, para sentir el sabor de las cosas. El sistema del gusto está conformado por la lengua, es como su órgano principal. La lengua utiliza algo llamado que son las yemas gustativas o papilas, las cuales son como montañitas y ellas por toda la superficie tienen células receptoras gustativas. Estas células receptoras gustativas hacen lo mismo que en el caso de los olfativos. Detectan como cada tipo de molécula, por ejemplo en la comida, y separan su sabor. Separan sí y cada sabor lo clasifican y lo mandan al nervio. El nervio facial y el nervio glosofaringio son los que se encargan de este gusto. El nervio glosofaringio es el que nos permite hacer la inervación de la lengua, o sea, moverla, poder gesticular y también la parte superior del paladar. Por lo tanto, la que nos permite comer. Y el nervio facial es el que se encarga del gusto como tal de manejar los impulsos nerviosos que provienen de la célula receptora gustativa. Y lo mismo, como llegan a la misma parte, a estos pares craneales, así se denominan a los nervios del cerebro, de la cabeza, son como nuestro botón de inicio, de lo que nos permite activar todos los sentidos. Como llegan al mismo punto, esos dos pares craneales son los encargados son muy entrelazados. Entonces, por tanto, necesitamos de ambos para el funcionamiento correcto de nuestro sistema del gusto. Bueno, el quinto sentido que manejamos es el sentido del tacto. El sentido del tacto es una unión de nervios que están directamente conectados a la médula espinal. Por la médula espinal se dirigen directamente hasta el cerebro. En cada parte de nuestro cuerpo tenemos terminales nerviosas y estas van desde las ramas más pequeñas, se van extendiendo hacia ramas más gruesas hasta que llegan a la médula, a los nervios cervicales, los cuales hay 31 nervios cervicales principales y de los cuales se extienden todo. Estos nervios se organizan en 5 partes: en la parte cervical, que son las del cuello, en la parte dorsal, la parte lumbar, que es la parte media de la espalda, la parte sacra, que es la parte baja, y la parte del coxis. Estos nervios llegan a las cervicales y de ahí viajan directamente hasta el cerebro, permitiéndonos percibir todas las sensaciones por medio del epitelio de la piel. Y lo que conocemos como el sexto sentido, o lo que actualmente se utiliza como el sexto sentido, es la propiopercepción. La propiopercepción es la percepción de sí mismo, es decir, la percepción en un espacio, la percepción en un mundo. Lo que, por ejemplo, nos hace sentir cosas que no estamos viendo, o sí me hago entender. Es como, por ejemplo, la percepción que sentimos en un mundo. Es por eso que, por ejemplo, muchas veces una persona cuando no ve, se puede mover a través de un espacio y conocer ese espacio y sentir ese espacio, o sea, donde hay objetos, donde hay esto. Esto se logra a través de la sensibilidad tan impresionante que tienen los sentidos del cuerpo, pero que cuando trabajan juntos muchas veces no logramos desarrollar. ¿Por qué?
Porque en vez de tener un oído súper desarrollado para sentir dónde está una cosa, la podemos ver y ya. Entonces ese sentido no llega a su máximo. Cuando por ejemplo perdemos la visión, los demás sentidos a la falta de uno tienen que desarrollar habilidades diferentes para poder suplir la falta de ese sentido. Es por eso que tenemos esas habilidades de propio percepción. Hay un síndrome que es muy común en las personas que por ejemplo, sufren amputaciones, que se llaman extremidades fantasma, que es cuando podemos sentir miembros que nos fueron amputados. Por ejemplo, hay gente que perdió una pierna y cuando la sienten, o sea, como si toda la tuvieran, que ellos sienten que la pueden mover y todo. Y es por este mismo sentido de propia percepción. También se desarrolla por acostumbrarnos a un espacio. O sea, por ejemplo, muchas veces uno se puede levantar por la noche y con la luz apagada y saber dónde están las cosas en su habitación, sin necesidad de estar viendo claramente, porque uno ya sí se aprende a mover por los espacios.